Queremos usar una integral triple para encontrar el volumen del sólido delimitado por todas estas ecuaciones. Tenemos x es igual a 0, x es igual a 1, y es igual a 0, y es igual a 1, z es igual a 0 y z es igual a sí. Primero echemos un vistazo a esto gráficamente. Z es igual a sí es un gráfico de la superficie azul. Los planos amarillos están dados por las ecuaciones restantes. Observe cómo la región sólida limitada va a ser esta región aquí que está debajo de la superficie azul, y encima del plano sí sobre esta región cuadrada en el plano sí. Podemos determinar el volumen de un sólido usando una integral triple como se define aquí. El volumen es igual a la integral triple sobre la región D, donde la región D es la región sólida de la que estamos tratando de encontrar el volumen. Y luego el diferencial V, usando coordenadas rectangulares, es igual a dz di de x, o cualquiera de los 6 posibles órdenes de integración que se muestran aquí en la parte inferior. Entonces, nuestro volumen es igual a la integral triple nuevamente sobre la región D, y luego observe cómo la función de integrando sería solo una. Y luego tendríamos el diferencial V. Y para nuestro ejemplo, usemos el orden de integración dado por dz di de x como se muestra aquí. Entonces el volumen será igual a la integral triple. La función integrando es una. Entonces tenemos dz di de x. Ahora trabajemos para determinar los límites de integración para x y z. Bueno, sabemos que el sólido está limitado a continuación por el plano sí dado por z igual a 0. Y está acotado arriba por la superficie dada por z es igual a sí. Entonces estos serán los límites de integración para z. Integrar de 0 a sí con respecto a z. Y ahora para los límites de integración para y x. Es útil encontrar el rastro sí, que en este caso es bastante sencillo. La traza sí es el área delimitada por x es igual a 0. X es igual a 1, ¿cuál debería ser esta vertical y esta línea vertical? Así como y es igual a 0 y es igual a 1, que sería esta línea horizontal y esta línea horizontal aquí. Y por lo tanto este cuadrado es el rastro sí. Y esto nos ayudará a determinar los límites de integración para x e y. Y debido a que tenemos un cuadrado, una región rectangular, es muy sencillo. Los límites de integración para y serán de 0 a 1. Los límites de integración para x también serán de 0 a 1. Entonces, si evaluamos esta integral triple, nos dará el volumen del sólido limitado por todas estas ecuaciones. Así que vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Entonces, primero nos integramos con respecto a z. Entonces la antiderivada solo será z. Y ahora necesito encontrar f grande de b menos f grande de a, que será sí menos 0. Entonces, la nueva función integrando es solo sí. Y ahora nos integramos con respecto a y, tratando a x como una constante. Entonces, la antiderivada será x veces y al cuadrado dividida por 2, o solo 1 2 y al cuadrado. Y ahora necesitamos encontrar f grande de b menos f grande de a. Entonces, cuando y es igual a 1, tendríamos un cuadrado. Y cuando y es 0, por supuesto tendríamos 0 al cuadrado. Entonces, la nueva función integrando es solo 1 2x. Y ahora nos integramos con respecto a x. Entonces tendremos 1 2 veces x al cuadrado dividido por 2, o 1 4x al cuadrado. Entonces tenemos 1 4 veces la cantidad al cuadrado menos 0 al cuadrado. Entonces el volumen exacto es 1 4 unidades cúbicas. O, por supuesto, como un decimal, ¿podemos escribir esto como 0.25 unidades cúbicas? Que nuevamente volviendo a la gráfica, sería el volumen de este sólido acotado debajo de la superficie azul sobre esta región cuadrada en el plano sí. Espero que hayas encontrado esto útil.